¿Tendrá dónde poner este? Bien, gracias. Ocupo las dos manos vacías. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿De acuerdo? Nos lo dice la Biblia en Proverbios 9, versículo 10. Nos dice que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Hoy queremos aprender a temer a este Dios, a nuestro Dios del cielo. Queremos aprender a temerle. Esto quizás se escucha medio raro, o sea, tenerle miedo a Dios, pero no lo es. Si tenemos miedo o un temor saludable a Dios, vamos a hacer lo que Él nos dice. ¿Por qué debemos temer a Dios? Tenemos un Dios santo, santísimo, santo, 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 dice la Biblia. Él es el creador, nos creó a todo el mundo, nos creó a cada uno de nosotros. Es un Dios que respira el universo, respira estrellas como nuestro sol, como los miles y billones de estrellas que vemos en el cielo, Dios los respira. Entonces tenemos un Dios súper grande, un Dios santo. Vamos a ver muchos cuentos en la Biblia que nos cuentan exactamente de que frente a Dios no puede existir pecado. Entonces, un ejemplo de temer a Dios: si yo no tengo nada, no he hecho nada mal digamos en tráfico, si yo no he hecho nada mal y me topo con una policía en la carretera, pues yo voy a estar a gusto, ¿verdad? Yo no tengo ningún temor. Pero todos hemos hecho muchos pecados ante Dios, ¿verdad? Dios nos da sus comandantes y todos los hemos quebrado miles de veces, ¿verdad? Y por eso, si yo sé que soy culpable y me topo con una policía, me voy a esconder. Yo le voy a temer, ¿verdad? Voy a tratar de evitarle. Y así pasa en nuestra vida. O sea, si tengo un temor sano de Dios, vamos a evitar hacer algo mal, porque sabemos que van a seguir consecuencias. Vamos a leer en Romanos 3, versículo 10, un versículo. Dice que frente a Dios no hay ni una persona que hace bueno. ¿Y por qué es eso? ¿Sí? A unos versos más abajo, en el versículo 18, dice que no teman a Dios. No hay un temor frente a Dios en ellos. Y vamos a leer unos versículos de qué sigue si no hay temor a Dios. ¿Qué tipo de gente, en qué tipo de personas se comenta la gente que no tiene temor a Dios? Empezamos del versículo 10, que habíamos dicho. No hay ni uno inocente, ni un solo inocente frente a Dios. No hay ningún sensato, nadie que busque a Dios. Todos han errado el camino, todos se han pervertido. No hay ni siquiera uno que practique el bien. Sepulcro idóneo es su garganta, manantial de engaño su lengua, veneno de serpiente las palabras de su boca. Sus labios resuman amargura y maldición. Están prontos para derramar sangre. Destrucción y miseria envuelven su vida. Desconocen los caminos de paz y el respeto a Dios no existe para ellos. Ahí al fin viene la llave de todo. Toda esa maldad que nos leemos, que su garganta es un sepulcro abierto donde va la muerte, ¿verdad? Que veneno de serpientes está dentro de sus labios. O sea, son cosas horribles, cosas feas. ¿Y por qué es eso? Porque no hay respeto a Dios. Que en nuestro corazón no respetamos, no tenemos temor a Dios. Entonces son personas horribles. Estaba leyendo en Éxodo la última semana, donde Moisés está frente a Faraón y dice que debes dejar a mi pueblo ir. Y Faraón sigue diciendo que no. ¿Y qué dice Moisés a él? Van a seguir muchas plagas sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no teman a Dios. Y fíjense lo que dice, que todavía no teman a Dios. O sea, van a llegar a temer a Dios. Tarde o temprano van a temer a Dios. Y
sabemos que para Faraón ese día llegó muy pronto porque llegaron 10 plagas horribles de Dios que le destruyeron a su pueblo, a su país, a todas las cosechas que tenían, o sea, destruyó por completo a el país de Egipto porque ellos no tenían temor a Dios. Y Dios se dio a conocer como un Dios santo, como un Dios todopoderoso. Pero porque debemos temer a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué debo tener un temor a Dios? Porque Dios es santo. Como digo, santo, santo, santo es Dios. No puede haber pecado frente a Dios. Y eso lo vemos muchas veces en la Biblia. El primer pecado. Vamos a ver aquí algunos cuentos de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo, de qué pasa si alguien no teme a Dios, de qué pasa frente a un Dios santo si hay pecado. El primer pecado, ¿qué era? Antes de Adán y Eva. Era el Satanás, ¿verdad? Cuando el Satanás era un ángel frente a Dios en el cielo y se puso orgulloso. Dijo que yo voy a ser como el más alto, yo voy a ser como Dios. Él quería estar en vez de Dios, él quería ser así poderoso como Dios. O sea, se puso orgulloso. ¿Y qué pasó? Se cayó como un rayo. Dios le tiró del cielo y ya no pudo estar frente a Dios. Y hoy en día sabemos que Satanás es pues la raíz de todo malo, ¿verdad? El otro pecado que vimos cuando Adán y Eva comieron de una manzana. Decimos que era una manzanita, o sea, no era nada malo, que se comieron una fruta. ¿Pero por qué? ¿Qué siguió después de eso? Dios les había dado instrucciones demasiado específicas. Le dijo que ese árbol no lo toquen, no lo miren y no coman de esa fruta. La comieron y ¿qué pasó? Inmediatamente tenían que huir y salir de ese huerta, del paraíso, decimos, tenían que salir de la presencia de Dios porque Dios es santo, Dios es limpio, frente a Dios no hay pecado, no puede existir el pecado. El pecado muere frente a Dios, al Dios santo que nosotros servimos. Unos miles de años después, vemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Por la mano de Dios con todas sus plagas y estaban frente al monte Sinaí. ¿Y qué dice Dios ahí a ellos? Dios dice que yo voy a bajar, yo voy a estar presente en medio de ustedes, yo voy a bajarme a la montaña. ¿Y qué dice? Tan santo que es Dios, dijo que ustedes no pueden tocar a la montaña por 3 días. Tenían que lavar todo, o sea, hacer todo súper, súper limpio, porque Dios iba a venir. El Dios santo iba a estar en su presencia. Y dijo, si algún animal o alguna persona toque al monte donde Dios iba a estar, tenían que morir. Entonces, no viene escrito que alguien habrá muerto ahí, pero sabemos que nada más estar en la presencia de Dios, una persona tiene que morir. ¿Y quién conoce la historia? ¿Qué pasó cuando Dios vino? Cuando Dios estaba ahí en el monte. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Sabemos que cuando Dios vino, dice que derramaron las piedras de la montaña. Que con tanto calor, con la presencia, habían truenos, habían rayos, o sea, era muy majestuoso la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? El pueblo dice, oye, ya basta, nosotros vamos a morir frente a este Dios. La pura presencia de que Dios estaba ahí arriba en una montaña. Ellos decían, nos morimos frente a un Dios tan santo, que nosotros se sentían el pecado, lo sucio que era. Sentían el pecado que tenían en su corazón frente a ese Dios y le decían que no, mejor no vamos, ni queremos estar frente a Dios porque nos vamos a morir. Mejor tú, Moisés, vete a platicar con Dios y tú nos dices qué es la voluntad de Dios. Entonces se asustaron demasiado. Los hijos de Aarón, es otro cuento, los hijos de Aarón eran los meros sacerdotes de Dios. Aarón era el sumo sacerdote, era el sacerdote más alto. Sus hijos eran sacerdotes frente a Dios. Ellos entraron al templo de Dios todos los días y le servían a Dios. ¿Y qué pasó el primer día que no le respetaron a Dios, a la santidad de Dios? Tomaron fuego ajeno. Había una llama que no se podía apagar. Una llama santa, decimos, que Dios había dejado caer fuego del cielo. Esa llama no se podía apagar. Ellos dejaron de respetarlo, la dejaron apagar y tomaron fuego de donde sea, ¿verdad? Tomaron fuego ajeno y entraron frente a Dios, en la presencia de Dios, con un fuego que no era de Dios. ¿Y qué pasó?
a los sacerdotes de Dios, los siervos de Dios, ¿qué les pasó? Salió un fuego de Dios, de la presencia de Dios, y los consumió. O sea, se borraron de la existencia. Dios los borró porque no le respetaron. Entraron a la presencia del Santo Dios con pecado, ¿verdad? Sin respeto, y dejaron de existir. Otro evento que era parecido a ese, había un señor que también se puso orgulloso en el país de Israel, cuando estaban en el desierto, dijo que, oye, Aarón, ¿por qué tú eres tan especial? Yo también soy soy de Israel, yo también soy hijo de Dios, hijo de Abraham, yo también puedo ser sacerdote. Y también se puso orgulloso y tenía muchos seguidores, o sea, con todo un grupo venía y dijo que, oye, nosotros también somos especiales, vamos a también ser sacerdotes. Y Aarón dice, bien, vamos a ponerlo a prueba, vamos a dejar que Dios, que el Dios Santo, toma decisión de quiénes van a ser sus sacerdotes. Entonces todos toman fuego, toman lo que se quema frente a Dios, lo que es el sacrificio, y vamos a todos a hacer un sacrificio frente a Dios, y ahí Dios va a decidir quiénes van a ser sus sacerdotes. Pero acuérdense, este señor estaba orgulloso, no lo quería hacer para servir a Dios, quería él ser reconocido, él quería ser una persona rica, o alguien conocido, alguien famoso, ¿verdad? Él no lo estaba haciendo de buen intento para servir a Dios. Él venía frente a Dios con pecado y se olvidó que estaba sirviendo a un Dios santo. Entonces ellos, todo su grupo, llegaron frente a Dios y iban a hacer ahí su prueba de quién va a ser el sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó? Se abrió la tierra y se tragó a todo el grupo, menos a los que servían a Dios. Dios es todopoderoso, Él no puede estar en la presencia de pecado. Pecado muere frente a Dios. Se abrió la tierra como un terremoto, se cayeron este señor Korah, que lo empezó con todos sus seguidores, se cerró la tierra y dejaron de existir ellos. O sea, y no solo eso, dice la Biblia, que hasta su vivienda, todo lo que le pertenecía, con su familia y ellos, que tenían pecado en su corazón frente a Dios, se abrió la tierra y se los tragó. ¿Qué otra cosa podemos ver? Había un rey Usías se llama, era un rey muy bueno. Si leemos sobre su historia, él era un rey que le seguía a Dios, hacía la voluntad de Dios, y era un rey que le llevó a un lugar muy muy alto al pueblo Israel. ¿Y qué pasó? Cuando él se sentía como una persona buena, cuando él se puso orgulloso, él dice, voy a entrar yo como rey al lugar más santo del templo. Ya saben que había un lugar santo, luego había un lugar más santo, santísimo. Ese era el lugar donde estaba Dios, la mera presencia de Dios estaba ahí, y el sumo sacerdote, el sacerdote más alto del país, escogido por Dios, podía entrar una sola vez al año. Después de hacer muchos sacrificios, podía entrar una vez al año para llevar sacrificio ante a Dios para que le perdonara el pecado al pueblo. Este rey, Usía, que era un rey muy bueno, era una persona que vivía para Dios, se pasó y entró al más santo, al santísimo lugar en el templo. ¿Y qué pasó? Dios le tenía misericordia, no le mató, pero le dio una enfermedad peor que cáncer, una enfermedad de que no se salvaba, de que no se sanaba, una enfermedad que hacía que ellos tenían que salir de la ciudad, que ya no podía estar con gente, no podía estar haciendo su trabajo como rey. Él era el rey, pero tenía que vivir en una casa aparte, sin nadie. Él no podía estar con gente porque estaba enfermo, porque él se pasó, entró frente a un Dios donde él no podía estar. Una persona como él, con pecado en su corazón, como todos lo tenemos, entró a la presencia de Dios, y Dios no puede dejar eso pasar porque Dios es un Dios santo y el pecado no existe frente a Dios. Tiene que morir. Y aquí tenía Dios misericordia, no le mató, pero le dio un castigo muy, muy fuerte, ¿verdad? El rey Herodes, lo conocemos del Nuevo Testamento, es hijo del rey que también se llama Herodes, que mataba a todos los niños de Belén cuando Cristo había nacido. Este era su hijo o su nieto. Estaba frente a un pueblo un día y vestido muy muy rico, con todo en oro y como lo tenían los reyes, ¿verdad? Y el pueblo empezó a decir, esto no es la voz de un rey, de un humano, sino es la voz de Dios. ¿Y qué hace ese señor?
Se toma el reconocimiento como si él fuera un Dios, como si él no fuera un humano, toma el reconocimiento que pertenece a Dios y lo tomó para sí. ¿Y qué pasó? Fue comido por gusanos. Nos dice la Biblia que se murió de volada, comido por gusanos. O sea, eso es una muerte horrible, es una muerte muy, muy, muy fea. Y pasó porque él tomó la gloria que pertenece a Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a la pareja Ananías y Zafira. Ellos querían engañar a la iglesia, que es la pareja de Cristo, ¿verdad? Es la obra de Dios ahora en el mundo, y ellos querían engañar a los apóstoles y a toda la iglesia. ¿Y qué pasó? Se cayeron muerte frente al altar de la iglesia. Dios les mató en un solo instante porque le estaban mintiendo, le estaban engañando. Venían frente a Dios con pecado. Y así tenemos muchos cuentos en la Biblia. Ustedes dicen, pues eso es hace 2000 años, 3, 4000 años, ya es mucho, ¿verdad? Dios también destruyó todo el mundo en un diluvio. A toda la gente que estaba. Había una sola persona justa frente a Dios, que era Noé, y Dios le dijo, tú con tu familia y unos animales pueden ser salvos. Aparte de eso, destruyó Dios a todo el mundo. Pasó con Ananías y Zafira también. Bueno, ellos ya les vimos, ¿verdad? No solo en ese tiempo pasó que personas no podían vivir frente a Dios, a un Dios santo con pecado, ¿verdad? Decimos que hoy en día también hay mucho pecado, pero podemos decir que no, pues eso pasó hace 2000 años, hace 3000 años, también pasa hoy en día. También todavía Dios es el mismo Dios santo que entonces. Había un señor, un ateísta, un señor que decía hace poco tiempo, que decía que Dios no existe, que Dios es muerto, pero con muerto él quería decir no que se había morido, sino que nunca había existido. Él dice que el mundo no fue creado, que se formó por medio de millones de años, y él, de hecho, fue predicando contra Dios. Él estaba dando sermones sobre que Dios se había muerto. ¿Y qué creen que pasó con este señor? Le dio cáncer de la voz, de la garganta, con lo que habla. Y había una persona que dice, esto me suena como si Dios, el Dios santo, a quien le estaba mintiendo a esta persona, como si Dios le dio cáncer para callarle, ¿verdad? Le estaba diciendo que ya cállate, ya no estés mintiendo. Y se murió, ese señor se murió de la cáncer de su voz. Él estaba predicando contra Dios y se murió hace poco tiempo. En Brasil, hace algunos años, tenían un desfile, como lo conocemos y lo amamos, ¿verdad? Pero ese desfile era terrible, horrible, era súper, súper feo. Tenían al Satanás ahí muy grandote, o sea, le estaban alabando al Satanás. Tenían una persona disfrazado como Jesús, le estaban golpeando y lo hacían ver como si Satanás había ganado. Como Jesús ya se había muerto, ya no tenía poder, que Jesús se había destruido y que Satanás gana. ¿Y qué creen que pasó ahí? De las personas en este desfile, ninguno llegó a casa. Cuando salieron del desfile, ni uno de ellos se llegó a casa. Y dentro de una semana, todo este lugar donde tenían el desfile se destruyó, pero destruido por medio de un diluvio grandote. Cayó una lluvia, pero muy fuerte, y destruyó a todo ese lugar. Entonces Dios no deja que le quiten la gloria a Él. Dios es un Dios santo. Dios no puede permitir que pecado esté en su presencia o que alguien le esté haciendo ese tonto sobre él, ¿verdad? Dios les destruye también hoy en día. En Hebreos 10, versículo 31, dice que es terrible, es horrible caer en las manos de un Dios santo. En alemán tenemos una palabra que se parece con horrible o terrible, pero empieza con Schreck, que quiere decir temoroso, de tener miedo. Quiere decir que es horrible, pero que es para tenerle miedo. Es una palabra que me gusta mucho porque dice que frente a Dios es terrible, o sea, es para tener temor caer en las manos de un Dios santo, siendo que nosotros tengamos pecado en nuestro corazón, ¿verdad? El señor Martín Lutero, a lo mejor sí lo conocen, ¿verdad? Si han escuchado del señor Martín Lutero, antes de que él encontró en la Biblia la justicia, cómo ser justificado ante a Dios, cómo poder vivir frente a Dios, él vivía en un temor, en un miedo que no podemos describir. Él estaba
se hizo sacerdote para los católicos, ¿verdad? Conocemos que ellos no pueden tener esposa y conocemos que en los católicos la gente tiene que decir sus pecados a otro sacerdote, ¿verdad? A su padre, decimos. Dicen que Martín Lutero estaba con su padre a horas y horas y horas cada día. Cada día le estaba diciendo, oye, cometí un pecado aquí, cometí otro pecado, otro. O sea, por horas cada día estaba con su sacerdote porque sabía, si yo caigo en las manos de este Dios santo, me va a destruir. Yo voy a morir y nunca voy a ser salvo. Yo voy a estar en el infierno por toda eternidad. Y dicen que él estaba frente a su sacerdote, a su padre, confesando sus pecados tanto tiempo que su sacerdote o su padre ya dijo, ya basta, o sea, ya está bien, eso ya ni fue un pecado, porque él tenía tanto miedo. Dicen que él estaba ahí con su padre diciendo que, confesando sus pecados, dijo que, oye, cuando teníamos apenas comida, y no era comida rica, o sea, dijo que tenía celos de la comida de mi compañero, que le tocó una sopa que se veía más rica, o le tocó una pieza de pan un poquito más grande que la mía, y cositas así tan chiquitas, estaba confesando una y otra vez, porque él tenía tanto temor a Dios. Y si nosotros conociéramos más a nuestro Dios, al Dios que servimos nosotros, estaríamos igualitos de preocupados que Martín Lutero. Tenemos que ser tan preocupados que lo era Martín Lutero si conocemos a Dios, si sabemos qué tan santo es Dios y qué tan justo es Dios. Él tiene que destruir al pecado. El pecado se tiene que pagar, es una deuda contra Dios y se tiene que pagar con la muerte. Con sangre se tiene que pagar. Otro atributo de Dios que nos habla la Biblia es la justicia de Dios. Dios es justo. Frente a Dios no hay mordidas, no hay como puedo evitar hacer algo que me pide la ley de Dios, o si he hecho algo mal que con algo se puede arreglar. Frente a Dios eso no existe. Dios es un Dios perfectamente justo. Y el que le debe algo lo va a pagar, o de alguna forma va a ser pagado lo que la persona le debe a Dios. Y podemos decir que cada pecado es una deuda contra Dios, ¿verdad? Entonces quiero preguntarles, ¿quién ha pecado en este cuarto? ¿Quién sí tiene pecado? Bien. ¿Quién ha mentido? Yo también. ¿Quién ha robado? Levanten sus manos, ya decían que son mentirosos. ¿Quién ha engañado a alguien? Yo también. Todos tenemos pecado en nuestro corazón. Entonces podemos decir que entre todos somos ladrones, mentirosos, engañosos frente a Dios. Y esos son tres pecados apenas, ¿verdad? Tenemos mucho pecado frente a Dios. Tenemos mucha deuda frente a Dios. Y Dios podemos decir que hizo un trato con su creación, ¿verdad? Ahí en el paraíso con Adán y Eva dijo que si comen una sola vez de ese árbol, ya tendrán que morir. En otro caso vemos que con el pueblo de Israel, Dios dijo que escójanse si quieren ser bendecidos o maldichos, si quieren tener todas estas bendiciones o si quieren sufrir por las cosas que han hecho frente a mí. Y Dios les da una lista de bendiciones que les va a dar si hacen su voluntad, y les da una lista mucho más grande de sufrimiento que les va a tocar si no le obedecen. Y como todos tenemos todos tenemos pecado en nuestro corazón, todos nos toca ese sufrimiento, nos tocan esos castigos que Dios ha ofrecido. Por ejemplo, si alguien tiene en mente algo, si decimos un trato, el trato que hizo Dios, si tengo yo en mente una troca, yo puedo decir los términos en que la voy a vender, ya sea si la hago a pagos, si la vendo con solo efectivos, con transferencia, o sea, yo puedo decir los términos, ¿verdad? Para Dios es igual, Él nos ofrece algo, Él nos ofrece vida eterna, pero nos dice cómo la vamos a cumplir, nos dice cómo la van a obtener y cómo la vamos a obtener. Esa es la pregunta, ¿verdad? Tenemos que cumplir cada uno de los comandantes de Dios, cada uno, que si faltamos una sola vez, ya estamos culpables. Ya tenemos culpa frente a Dios, como Él dijo en a Adán y Eva, si cometen un solo pecado, si comen del árbol, se van a morir. Entonces todos tenemos deuda frente a Dios y todos vamos a morir, ¿verdad?
Y como decimos, Dios es justo. Ahí no podemos darle una mordida. Sé que que tengo pecado, pero te voy a pagar esto, te voy a dar algo y ya la vamos a alabar, ya no la vamos a respetar, ¿verdad? No, frente a Dios hay justicia perfecta. Ahí se tiene que pagar todo lo que le debemos. Y como decimos, el pecado se tiene que pagar con la muerte. Es lo que habían dicho desde el mero principio, que si comieron de la manzana, se tenían que morir. Entonces el pecado se paga con la muerte. Bien. La justicia de Dios, esa justicia que dice que vamos a morir, la justicia santa, santa de Dios, que dice que porque hemos pecado, nos tenemos que morir. Esa justicia es solamente balanceado por el amor que Dios nos tiene. Entonces, la justicia de Dios y la santidad de Dios nos va a destruir. Si nos enfocamos mucho en esa justicia y santidad, ya no volvemos a dormir porque sabemos que vamos a ser destruidos, que nos vamos a morir. Pero esa justicia, esa destrucción que viene a nosotros, solamente se para por el amor que Dios nos tiene. En Juan 3, versículo 16, si lo conocen de memoria, ¿verdad? Dice que por tanto amor tenía Dios al mundo, que dio a su único hijo, ¿verdad? Dios no nos quiere condenar, no nos quiere matar. En su santidad, en su justicia, debería de destruirnos a todos porque hemos pecado miles de veces contra Él, pero Él no lo quiere. En su justicia no puede cerrarse los ojos y decir que, pues no lo vi, que Él sí tiene pecado, pero no lo vi. Eso no existe frente a Dios porque Él es justo. Entonces, ¿cómo lo hace Dios en su santidad y su justicia a que no nos destruya? La única manera es que se pague ese pecado, en la deuda que le debemos. Y la forma que se pagó eso es por su único hijo. Dios dio a su hijo, a su único hijo, a Jesucristo, que Él muriera para cubrirnos nuestros pecados. Eso es la manera, es la gracia, es el amor que Dios nos dio. En vez de que Él nos castiga y nos condena, nos dio a su único hijo. Y Dios tiene tanto amor, si nos queremos enfocar algo en el amor, en el primer pecado donde Adán y Eva habían pecado contra Dios, Dios les castiga, ¿verdad? Les dice que sáquense de mi huerta, o sea, ya no pueden estar en el paraíso. Pero la siguiente palabra, la mera siguiente palabra después del castigo, Dios ya les da su amor, ya les dice, oye, en unos años, sale que fueron miles de años, pero en un poco tiempo les doy un Salvador. O sea, Dios está en medio de castigarle a su creación, que habían pecado contra Él, y ya les está diciendo de cómo les va a mandar un Redentor. En 1 Moisés, en Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos dice Dios que el hijo de la mujer va a destruir a la cabeza del serpiente, ¿verdad? Sabemos que eso se refiere a Cristo. Cuando Cristo murió, Él nos compró salvación. Entonces, Dios nos ama muchísimo, no nos quiere destruir, no quiere que pecamos contra Él, que tengamos deuda contra Él. Entonces nos dio todo un manual, nos dio instrucciones, toda la Biblia nos da instrucciones de cómo satisfacer a Dios, de cómo vivir bien frente a Dios para no hacernos sucios frente a Él, ¿verdad? Para que Él nos tenga que destruir. Dios nos dio un manual de instrucciones para toda la vida, cómo podemos vivir frente a Él. Y nos dio una conciencia, la voz en nuestra cabeza, que cuando estamos a punto de hacer algo mal nos dice, oye, no lo hagas. Esa voz la ignoramos, ¿verdad? Pero es un don de Dios. Dios no quiere que pecamos. Él quiere que estemos bien, que le sigamos, que hacemos su voluntad, para que Él no nos tenga que castigar. Pero como ya todos hemos pecado, había que pagar de alguna manera esa deuda y Dios mandó a su único hijo para que la pague. Había un rey, años y años atrás, hace mucho tiempo, había un rey justo, súper justo, casi como Dios, ¿verdad? En su país tampoco había mordidas, no había injusticia. Si alguien había cometido algún delito, algo, eso se pagaba, ya sea con multas o con la cárcel. En su país había justicia perfecta. Y habían algunos pecados, algunos delitos que si los cometieron, les tenía que matar a esa persona. Si eran tan culpables, se les tenían que matar. Su hijo
El hijo del rey, el príncipe, decimos, era una persona mala. Ese hijo se empezó a pasar, o sea, se fue a la calle, hacía cosas muy malas, cometía delitos, injusticias y cosas muy malas, hasta que un día mató a una persona, y matar a una persona tenía que matar a él también en ese reino, ¿verdad? Frente a ese rey tan justo, si habías matado a alguien, te mataban. Su hijo acaba de matar a alguien, llevan a su hijo frente al rey, y todos sus siervos están viendo con mucho cuidado, están viendo a ver qué va a pasar ahora. Este rey tan justo, que nunca ha dejado pasar alguna injusticia, ¿qué va a hacer ahora que su propio hijo está culpable hasta la muerte frente a él? ¿Y qué creen que pasó? El rey quedó justo, él quedó con su justicia y dijo que se tiene que matar, aunque es mi hijo, se tiene que matar. Y pasó pues sí, que le iban a matar, pero antes de que pasó eso, se bajó, se quitó la corona, se quitó su ropa de rey, se fue para abajo donde estaba su hijo, donde iban a matar a su hijo, y él murió en vez de su hijo. Le salvó la vida a su hijo. Dijo que pasó algo, pasó una muerte, ¿verdad? Alguien fue matado, entonces hay que matar a la persona que le mató. Pero él fue a morir en vez de su hijo. Le salvó la vida a su hijo para darle otra chance, otra oportunidad a la vida para que cambie su manera de vivir. Y el rey mismo murió. La justicia se cumplió. La justicia de su reino se cumplió. Alguien había sido matado, alguien tenía que morir. Pero el rey mismo murió para su hijo, para que su hijo no se tendría que matar. Eso es lo que hizo Dios. Eso exactamente es lo que hizo Dios. El pueblo de Dios, nosotros como humanos, pecamos contra Dios, y Dios y tenemos que pagarlo con la muerte, ¿verdad? Pero Dios se bajó y pagó esa muerte con su propia muerte. O sea, Cristo bajó y Él murió en vez de que nosotros tendríamos que ser destruidos frente a nuestro Dios tan santo. La gente, nosotros, como ya hemos dicho, ladrones, engañosos, mentirosos, nos salvó la vida, aunque somos gente tan mala, como vimos en Romanos. Gente tan terrible y horrible como lo describe Romanos, para esa persona murió Dios. Pero estábamos en medio del verso Juan 3:16, ¿verdad? Habíamos dicho que tanto amó Dios al mundo, y ahora vimos que dio a su propio Hijo. Pero ¿qué tenemos que seguirle a ese versículo? Tenemos que seguir leyendo, porque ahí decimos, pues ya me salvé, ya. Alguien pagó mi culpa y ya pues yo puedo seguir haciendo pecados, y de todos modos ya se pagó, ¿verdad? Tenemos que seguir leyendo ese versículo. Dice que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree pueda ser salvo. Eso creyendo, se tiene que subrayar, porque sin fe, sin creerlo, no estamos salvos. O sea, Cristo sí murió, sí pagó todo el pecado, toda la culpa que tenemos, pero solamente a la persona que lo acepta, solamente a la persona que tiene fe, la persona que lo acepta. Dice en 2 Corintios 5, versículo 21, que a la persona que no sabía de ningún pecado, ni un solo pecado, que es Cristo, él no sabía de ningún pecado, lo convirtió Dios en pecado puro, y lo castigó por todo ese pecado para nosotros. Entonces, al hacer eso, Dios nos dio, a los que lo creen, a los que lo aceptan, nos dio la justicia de Cristo. Jesús no tenía pecado, tenía justicia absoluta. Ahora lo dimos vuelta. Nosotros tenemos puro pecado y no tenemos justicia. Pero nos cambiamos de lugar, nosotros y Cristo. Si lo aceptamos y lo creemos, ahora nosotros tenemos la justicia de Cristo y Cristo tiene nuestro pecado. Entonces Cristo fue castigado por mi pecado para darme su justicia. Entonces ahora, si Dios me ve, si yo lo creo, si yo lo acepto, si Dios me está viendo, es como si no me ve a mí, ve a Cristo, ve a su Hijo, a la justicia de su Hijo, no ve a mi pecado. Y en ese día que Cristo fue castigado, Dios le estaba viendo a Cristo, a su único Hijo, y Él vio mi pecado en Cristo. Y le castigó a Cristo con toda esa muerte y esa condenación que me tocaba a mí. Entonces ya se pagó esa deuda que yo tenía frente a Cristo,
y me recompensó a mí con justicia. Entonces yo ahora puedo estar libre frente a Dios, como ya hemos dicho con la policía. Si yo estoy culpable frente a la policía, me voy a esconder, voy a esconderme para que no me ven. Pero ahora yo estoy justo, yo estoy sin pecado, yo estoy limpio frente a Dios y puedo estar parado derecho. Yo no tengo que temer, yo no tengo que tener miedo o estar avergonzado o algo. Yo puedo estar libre frente a Dios porque ya no tengo pecado. Pero la persona que acepta a Cristo, ¿verdad? Que tiene ahora la justicia, tiene que vivir como Cristo, ¿verdad? Tiene que vivir esa salvación, tiene que hacer obras y hechos para Dios. Entonces, si tú ya eres seguidor de Dios, si tú ya eres hijo de Dios, sabes que Dios te ve y te va a recompensar. Decimos que para Dios hay justicia perfecta, ¿verdad? Eso aplica en castigos y también en recompensas. Si haces la voluntad de Dios, te va a recompensar justificadamente. Si haces las obras de Dios, Él te va a recompensar por toda eternidad. Pero si haces pecados, también se te va a castigar el pecado, ¿verdad? Entonces, pero si tú no eres hijo de Dios, si todavía no le aceptas a Dios, espero y oro que tú puedas ver al Dios que te creó, que tú le puedas llegar a conocer qué tan santo y justo este Dios es, y que puedas ver qué tan sucio y lleno de pecado eres tú frente a ese Dios, y que llegues a pedirle perdón, que aceptes a Cristo, que tengas fe en Cristo y que aceptes ese pago, ¿verdad? Que hizo Dios, que hizo Jesús en la cruz por tu pecado, y que le ruegues a Dios que te perdone y que puedas ser salvo, para que algún día te puedo ver en el cielo. Y para que ya digas como Isaías frente a Dios, cuando él estaba viendo a Dios, Dios le dice, ¿quién voy a enviar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a pasar mi mensaje? Y que tú puedas decir, he aquí, envíame a mí. Yo aquí estoy, voy a hacerlo. Y en Hebreos 4, versículo 16 dice que todos que están salvos, todos los que están limpiados por la sangre de Cristo, por el pago que hizo Cristo en la cruz, pueden entrar frente a Dios sin miedo. O sea, por medio de Cristo, ¿verdad? Podemos entrar frente a Dios sin miedo y podemos estar en la presencia de nuestro Creador y de nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre Dios en el cielo, gracias por cada alma que está aquí con nosotros, Dios. Gracias por cada persona que está aquí bajo tu palabra, que podemos llegar a conocerte mejor. Dios, sabemos que tú eres un Dios justo, un Dios santo, 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 y no podemos nosotros existir frente a ti con todo el pecado que tenemos. Pecamos todos los días, Dios, y estamos muy culpables frente a ti, Dios. Pero tú no nos quisiste destruir en tu justicia santa, sino, Dios, tú mandaste a tu único Hijo para que nos salve, para que pague mi culpa y para que yo no tengo que morir y estar condenado por toda eternidad. Sino, Dios, si yo acepto, si yo creo en el sacrificio de Cristo, yo puedo ser salvo y puedo vivir sin miedo frente a ti, Dios. Por eso te queremos dar gracias y alabarte, Dios. Te pido que a toda persona que no tiene a ti en su corazón, que no tiene esa paz que tú le puedes dar, que no les des en paz, que no les dejes dormir, sino que les toques su corazón para que ellas te puedan conocer, Dios. Sabemos que todos los que te buscan, tú te dejas encontrar, tú te dejas hallar, Dios. Entonces pido bendícele a toda la persona que ya te conoce, déles fortaleza hasta el día que tú regreses. Y Dios, pido para cada persona que no te conoce todavía, que te conozca, que llegue a tener esa paz en el corazón que únicamente tú puedes dar, Dios. Lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Gracias.